Bueno, ¿a qué se le atribuye el crecimiento del 5,7%? Bueno, ese crecimiento que conocimos ayer, que es de febrero, ahí hago un comentario, es el crecimiento interanual, es decir, contra febrero del 2024, pero también creció contra enero de este año, es decir, contra el mes pasado creció 0,8%, que lo importante no es tanto el número en sí, sino el hecho de que acumula 10 meses consecutivos de incremento mes a mes, ¿no? Es decir, contra el mes anterior. Para que la gente entienda, porque suele pasar, ¿no?, que decimos como la economía está creciendo, pero todavía quizás un ciudadano a pie no vive esa recuperación. Este indicador de actividad económica que elabora el INDEC es como una especie de termómetro, obviamente, de cómo se están moviendo los sectores de actividad dentro de la economía argentina, y obviamente que en la medida que siga creciendo, bueno, eso va a repercutir en el corto o en el mediano plazo en la posibilidad de mejoras en las condiciones de vida de la gente, digamos, pero no significa que eso todavía lo estemos pudiendo ver en mejores ingresos, en más empleo y demás, pero es un camino, digamos, muy positivo para lograr ese objetivo. Y lo que particularmente explica el crecimiento de febrero, la actividad, tiene que ver en primer lugar con el sector financiero. Se le conoce como intermediación financiera, que básicamente es la actividad de los bancos, que creció 30% en febrero, que está muy explicado porque los bancos comenzaron a expandir mucho su oferta de crédito al sector privado. Entonces esos créditos obviamente alimentan la posibilidad de inversión de fábricas, de empresas, de emprendimientos y demás. Entonces, bueno, eso obviamente mueve mucho al sector. La pesca creció 28% también, obviamente también muy influenciado por un mes muy particular donde la pesca tiene un movimiento muy importante en el país. El comercio creció 7%, que esto obviamente lo que grafica es un mayor volumen de transacciones dentro del sector comercial, y después tenés otras actividades que crecieron a un ritmo un poco menor, pero que son muy importantes, como la minería, que creció 5%, y la industria manufacturera, que también creció el 5%. Así que un poco el crecimiento, digamos, de la economía está muy basado en el sector bancario por un lado, en el sector de la minería, en el sector de la industria un poco, y también en el agro, que si bien creció poquito en febrero, creció el 2,1%, viene mostrando también crecimientos en los meses anteriores que son bastante importantes. Ale, recién más o menos lo decías en algunos sectores y demás, pero ¿cuáles fueron los factores, si podés profundizar un poquito más, que impulsaron justamente este crecimiento? Bueno, en primer lugar hay una dinámica que se viene observando hace mucho tiempo, en donde la economía empezó a mostrar signos de repunte después de haber tenido un final del 2023 muy planchado, sobre todo por inflación. Obviamente cuando vos tenés un escenario de alta inflación, tu economía se contrae porque de repente una fábrica deja de fabricar tanto porque no sabe a qué precio se va a vender eso. El comercio también puede estar afectado porque de repente la suba de precios te tira para abajo el consumo. Otras actividades como el agro mismo, digamos, si no tenés un precio de referencia o si tu tipo de cambio, por ejemplo, está muy atrasado, entonces la producción se suele frenar un poco, mejor dicho, la comercialización se suele frenar un poco porque no tenés un precio de referencia también, y así con muchos sectores de la economía. Entonces tuviste un final de año del 2023 muy planchado, un mal 2024 en general, pero a medida que factores de la macroeconomía empezaron a estabilizarse, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo un tipo de cambio muy estable, y como por ejemplo también el hecho de que las empresas empezaron a reactivar cuestiones vinculadas a inversión porque vieron un escenario económico un poco más favorable que el que había antes. Eso lo que hace es que la economía en su conjunto empieza a mostrar una dinámica ascendente, ¿no?, de crecimiento que se va derramando en muchos sectores. ¿Por qué? Porque de repente el hecho de que el agro mejore su actividad también te genera un movimiento importante en el sector de la logística, ¿no? Porque tenés que movilizar la carga. Si de repente el sector bancario, como te decía antes, empieza a ver un escenario económico más estable y empieza a expandir su oferta de créditos al sector privado, lo que hace eso es financiar a través de justamente crédito a la expansión de fábrica o de producciones de industrias y demás. Y así con todos los sectores de actividad, en donde obviamente el factor clave está justamente en tener una macroeconomía mucho más estable que te permite de alguna manera proyectar, aunque sea en el mediano plazo, ciertas condiciones que te favorecen a tu actividad, y que por eso, bueno, empezás a acelerar un poco, a pisar, mejor dicho, el acelerador respecto a tu capacidad de producción. Obviamente que muchos sectores, si bien están mostrando buenos números, todavía están un poco atrasados a niveles
deseables, por llamarlo de alguna manera, como la construcción, que creció pero si uno ve un poco más en el largo plazo, sigue muy por debajo de los niveles de actividad que tenía, por ejemplo, a mediados de 2023, porque la obra pública está frenada y porque el sector privado, si bien ve mejores condiciones, también necesita un impulso extra, como por ejemplo financiamiento más barato, como por ejemplo también trabas burocráticas que te impiden avanzar en obras privadas y otras cosas, ¿no? Así que en general la dinámica es muy buena, explicado, como te decía, sobre todo por estabilización de la macroeconomía, y obviamente que un poco el objetivo es que el resto de los sectores de la economía o todo el conjunto también empiecen a recuperar un nivel de velocidad de crecimiento que sea considerable, para que eso justamente derrame sobre el trabajador de alguna manera, ¿no? Si la construcción no logra crecer a un ritmo todavía más importante que el de ahora, y bueno, seguramente el empleo en la construcción siga estando bastante estancado. Lo mismo pasa con el comercio, lo mismo pasa con otros sectores. Ale, para la señora que está del otro lado, para el señor que está del otro lado, para el laburante que está del otro lado, un poco lo decías, pero a ver, con la mano en el corazón, más que con la mano en el corazón, con la mano en los datos y con con el análisis que vos tenés, que no es el nuestro, por supuesto, porque vos tenés acceso a los números y demás, ¿cuándo vamos a empezar a ver nosotros esto reflejado, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, en la diaria? Bueno, esto es una cuestión de tiempos, obviamente. ¿Qué es lo importante de ahora, digamos? ¿Por qué resaltamos esto? Porque si vos tenés un índice de actividad económica que está estancado o a la baja, tu horizonte positivo está cada vez más lejos, como trabajador, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, si de repente vos estás mal, estás pasando un momento relativamente crítico, pero de repente la actividad empieza a mostrar signos sostenidos de recuperación durante un buen tiempo, entonces la lucecita al final del camino está cada vez más cerca. Entonces, ponerte un plazo sería de mi parte deshonesto intelectualmente, porque no tenemos la forma de predecirlo, pero sí es cierto que hoy estamos mucho más cerca que hace 6 meses atrás de poder tener el efecto ese del derrame hacia la sociedad mucho más real, o que podamos vivirlo de una manera mucho más concreta. Porque justamente la economía en general se está moviendo a un ritmo que es muy importante, pero en la Argentina también hay que tener en cuenta que tenemos siempre volatilidades que nos hacen muy susceptibles de alguna manera a esto. Entonces de repente, por ejemplo, ¿no? Si la industria se está moviendo a muy buen ritmo, pero de repente te cae una guerra comercial de Estados Unidos con China, eso que a vos te afecta, obviamente, porque te impacta sobre tus exportaciones, por ejemplo, bueno, ahí es como que damos un pasito para atrás en ese sector, y así entonces siempre estamos como vulnerables a que algo pase en el mundo. Deseamos, por supuesto, y no creemos que suceda nada extraordinario más allá de lo que está pasando en Estados Unidos, y eso nos permite pensar en que quizás hacia el segundo semestre de este año, más hacia quizás septiembre, octubre, noviembre, empiecen a verse mejoras mucho más significativas hacia el conjunto de la gente, el laburante, el trabajador, representado en qué, en un incremento en los puestos de trabajo, representado en una mejora salarial, obviamente que la inflación tiene que seguir estando controlada como para poder también favorecer a que el salario crezca por encima de ella y que eso repercuta en mejor calidad de vida y en mejor capacidad de consumo. Entonces, bueno, estamos en un camino positivo, te repito, es imposible decir cuándo, creemos que puede ser en el mediano plazo, pero por lo menos, como te decía, el sendero está marcado. Es como que vos te viste caminando Itatí en la peregrinación y vos no das más, tus piernas están completamente rotas, pero vos estás viendo la cúpula de la basílica allá al fondo, ¿viste? Entonces, bueno, ya estoy viendo la cúpula ahí arriba, entonces significa que estoy cerca. Estoy rotísimo, pero estoy cerca, así que bueno, te da un poco esa luz de esperanza de alguna manera.